Hoy, en el noticiero Estrella TV. Un ataque deja un saldo mortal en el tren conocido como La Bestia. Organismos piden investigar los abusos que sufren los migrantes. Encuentran la cabeza de un policía. Todo indica que el brutal asesinato fue obra de las pandillas que también tienen en la mira a las familias de los agentes. Tristeza y soledad embarga a sobrevivientes del mortal deslave en Guatemala. Tras quedar sin casa y sin familia, se refugian en albergues. Una madre salvadoreña nos cuenta el drama que ha vivido. Su hija murió durante una persecución de inmigrantes en Texas. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. Yo siempre le decía, llévate mi número por cualquier cosa, llévate, sin saber que eso iba a ser lo único que... Una madre de Los Ángeles, California, sufre por la pérdida de su hija, quien falleció en una persecución de la patrulla fronteriza en Texas y ahora clama solamente por el cuerpo de su hija. Más adelante esta conmovedora historia y todos los detalles de la mortal persecución. Nos vamos ahora hasta El Salvador, donde las autoridades efectuaron un hallazgo escalofriante. Un policía fue desmembrado presuntamente por las pandillas en un caso que se suma a la escalada de ataques en contra de los agentes del orden y sus familiares en ese país. Melida Araníbar nos tiene el reportaje. Veamos. La cabeza de un policía fue encontrada dentro de una maleta que había sido lanzada a la orilla de una carretera en Apopa, San Salvador. Se trata del sargento Baltasar de Jesús Díaz, quien había desaparecido un día antes. Él tenía 21 años de pertenecer a la corporación y se convirtió en el policía número 52, que muere en este año a manos de las pandillas. En el cantón Primavera de Santa Ana, en el occidente del país, fueron encontrados los cuerpos de 4 personas, entre ellos una mujer, con señales de haber sido degollados. 2 de los fallecidos eran hijos de un agente policial, por lo que se cree que también fue un ataque en contra de la corporación. Sacaron a las 4 víctimas y les dieron muerte fuera de la vivienda. Para ello usaron armas blancas y usaron otro tipo de armas, objetos contundentes. Los representantes de la ley están conscientes que este tipo de hechos, como las decapitaciones, sirven para infundir terror por parte de las maras. Pero los uniformados aseguran continuarán cumpliendo con su deber y pondrán tras las rejas hasta el último pandillero terrorista. En San Salvador, El Salvador, Melida Araníbar, noticiero Estrella TV. Por otro lado, un caso de terror y muerte se registró en el tren conocido como La Bestia, usado por migrantes. 2 personas fueron atacadas, una de ellas perdió la vida y la otra fue encontrada con graves heridas. Muchos reportes ha habido sobre los secuestros de migrantes, sobre los abusos de autoridad y sin embargo esta situación ha tendido a agravarse. Como lo señala Amnistía Internacional, este nuevo caso en La Bestia es solo uno de tantos que no son investigados, entre ellos el ataque y desaparición de más de 100 migrantes en Sonora en el mes de junio. Según Amnistía Internacional, más de 200 migrantes han sido atacados en los últimos meses y varios han muerto en accidentes por separados en ese país. Bueno, pero mientras tanto, el secretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, indicó que no permitirá que ninguna comisión internacional interrogue a sus soldados porque, según él, el ejército no tiene ninguna responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala Guerrero, ocurrida el año pasado, en un caso plagado de irregularidades que ni las mismas autoridades han podido explicar. Se produce esta última declaración. Y el sicario mexicano José Manuel Martínez se declaró culpable de asesinar a más de 30 personas en Estados Unidos entre 1980 y 2011, pero se negó a decir para qué cartel trabajaba. Martínez será sentenciado el próximo mes a cadena perpetua, según lo pactado con los fiscales en California. Anteriormente fue condenado en Alabama a 50 años de prisión y espera cargos por asesinato en Florida. Entre tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que liberará entre finales de octubre y principios de noviembre a 6,000 presos que todavía no han terminado su condena, esto como medida para aliviar la sobrepoblación de las cárceles y para rebajar las penas impuestas por delitos relacionados con drogas en las últimas 3 décadas, también con delitos menores. Esta liberación será la mayor que se haya hecho hasta la fecha en el país. Bueno, y luego que una jueza ratificó una de las últimas cláusulas de una polémica ley de inmigración en Arizona, una coalición de grupos de derechos civiles anunció que apelarán el fallo porque la ley ha permitido el acoso hacia los indocumentados. Lilian Torini con el reportaje desde allá. ¡Vamos a la lucha!
La expectativa a la decisión sobre la ley SB 1070 ha hecho que muchos hispanos denuncien cómo han sido castigados por este clima antimigrante que se ha intensificado en los últimos días en escuelas, comercios y vecindarios de Arizona. Quiero que aprueben la ley para que se pueda tener mis padres. No está bien que los niños tengan miedo de ir a la escuela, no está bien que los niños le tengan miedo a la policía. El hermano de María y otros 2 hombres fueron detenidos sin cometer delito alguno en una parada de tránsito cuando salían del trabajo, dejando a sus familias totalmente desamparadas. El policía le preguntó a mi hermano si estaba legal o ilegal aquí, no le contestó y se lo llevaron a inmigración. Este representante de Tonatierra atribuye esos abusos a que las autoridades se rigen bajo sus propias normas para perseguir a los indocumentados. Ahora la 2B lo que va a hacer es que en lugar de quitarle los carros, lo que van a hacer van a estar quitando carros, van a estar quitando padres. En Phoenix, Arizona, Lilian Tonini, Noticiero Estrella TV. Y seguimos hablando de abusos, pero esta vez de abusos laborales. En Estados Unidos sigue siendo una pesadilla para miles de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, no todas las veces los afectados se quedan callados y eso fue exactamente lo que hizo Reina Maradiaga en Washington, D.C., una hispana que se armó de valor y le exigió a su ex jefe el pago de los salarios atrasados. Alfredo Miranda nos tiene esta historia. Reina protesta frente al restaurante donde trabajaba. Dice haber sido víctima de robo de salario. Estoy pidiendo que me paguen mis 2 semanas de pago y el overtime y el mínimo, que no me lo ha pagado. Con la asistencia de organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, pretende recuperar el dinero que le adeudan. Hemos intentado negociar con el dueño para que él le pague, pero él ha negado pagar todas las horas y los daños y perjuicios que ella tiene derecho bajo la ley. El propietario del restaurante rechaza las alegaciones. ¿Cómo ella está reclamando ahora que le debo $7,000 cuando ha estado trabajando 5 meses sin problemas, sin mencionarlo ni siquiera una vez? Reina dice estar protegida por una ordenanza municipal que previene el robo de salario en Washington, D.C. Sin embargo, activistas afirman que la práctica se realiza a nivel nacional, mayormente teniendo como blanco a la comunidad latina. Trabajadores inmigrantes es más común que sean víctimas de robo de salario porque a veces no conocen las leyes, pero mayormente porque los empleadores piensan que pueden aprovechar de un trabajador inmigrante que no conoce el idioma. Un trabajador tiene el derecho de reportar el abuso de todo lo que está pasando en nuestros edificios, en los restaurantes y todo eso. Activistas han iniciado una demanda contra el propietario del restaurante. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. En el radar vean ahora cómo esta granizada sorprendió a los habitantes al sur de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Los pedazos de granizo, que tenían el tamaño de un limón, provocaron intenso tráfico vehicular y daños a algunos automóviles, aunque por fortuna no se registraron víctimas humanas. Eso sí, varias personas aprovecharon para grabar la tormenta mientras estaban en sus carros. Y en Australia, una persecución policial terminó en el océano. Como vemos, el sospechoso no tuvo más remedio que conducir hacia el mar debido al acoso de los uniformados que le bloquearon todas las salidas hacia la autopista. Segundos después, el hombre intentó escapar nadando, pero fue detenido por los oficiales. Y el estado de Texas ejecutó a Juan García, un pandillero condenado a muerte por asesinar en 1998 a un mexicano al que robó $8 en un atraco en Houston. García, de 35 años, falleció tras recibir una inyección letal. Con su ejecución, la número 11 en Texas, en lo que va de año, el estado pasa a superar las del 2014, que fueron solamente 10. Hacemos una pausa, pero más adelante, las inundaciones no dan tregua en Carolina del Sur. La lista de damnificados podría aumentar considerablemente. Además, sobrevivientes de la luz de tierra en Guatemala viven otro drama en los albergues. Falta ropa y comida. Y también, una madre centroamericana rompe el silencio y nos narra la pesadilla que ha tenido que vivir luego de la muerte de su hija tras una persecución policial en Texas. Ya regresamos.
Con el agua literalmente hasta el cuello, el estado de Carolina del Sur sigue viviendo una verdadera pesadilla que no solamente ha dejado llanto y destrucción, sino que aún amenaza con dejar más damnificados. Carlos Vázquez nos tiene el informe, veamos. La pesadilla para miles de personas en Carolina del Sur continúa, pues hay amenazas de inundaciones en las zonas costeras por el desbordamiento de ríos. 11 presas han sufrido daños y otras 35 están siendo monitoreadas. Mientras tanto, las autoridades han ordenado la evacuación de más de 1000 familias en los alrededores de otra presa cerca de Columbia, donde han tenido que trabajar largas jornadas bombeando agua para evitar que se rompa y provoque más inundaciones. Este desastre ha sido catalogado como el peor que se haya registrado en el estado en 1000 años. Hasta el momento ha cobrado la vida de más de una docena de personas, ha dejado miles de damnificados y millonarias pérdidas. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Pero mientras se vive esta situación en Carolina del Sur, en Guatemala sigue la tragedia para los sobrevivientes de la luz de tierra, pues además de perder sus humildes viviendas, muchos de ellos aún no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos que están enterrados entre toneladas de lodo y escombros. Gabriela Porras nos tiene el reportaje del día. Sentimientos de enorme dolor y tristeza embargan a muchas personas que se encuentran en los albergues tras sobrevivir milagrosamente al mortal alud que contabiliza más de 170 muertos en Guatemala, ya que aparte de haber perdido sus viviendas, muchas de ellas siguen sin encontrar los restos de sus parientes que murieron debajo de toneladas de lodo. Matilda vive un auténtico drama, ya que aparte de haber perdido la vivienda que con mucho esfuerzo construyeron junto a su esposo durante largos años, 6 de sus familiares aún no han sido encontrados luego del mortal deslave. Anda viendo qué cuerpo lo que están sacando, que cuesta que están consiguiendo los cuerpos de su familia. Los niños que sobrevivieron a la luz también afrontan enormes problemas, ya que deben permanecer en un espacio reducido, donde algunos estudiantes de psicología organizan juegos con ellos para hacerles olvidar el difícil momento por el que atraviesan. El drama no tiene fin, ya que en las afueras del albergue otras personas se acercan a cada instante en la improvisada morgue ubicada en el lugar con fotografías de sus parientes para determinar si se encuentran entre los cadáveres rescatados continuamente por las autoridades. El Ministerio Público abrió una investigación de oficio para determinar quiénes son los responsables de autorizar la construcción de viviendas en el lugar del desastre. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Hace casi 3 semanas les informamos de la muerte de 6 inmigrantes centroamericanos ocurrida durante una persecución policial en Edna, Texas. Hoy, la madre de una de las víctimas habló con nosotros y nos revela su cruda realidad, pues no tiene dinero ni siquiera para sepultar a su hija aquí en California. Abel Álvarez se reunió con ella y aquí nos trae el reportaje. El accidente fue el 24, yo hablé con ella quizás como el 20. Fue la última vez que hablé con ella. Esa fue la última vez que Verónica Valencia escuchó la voz de su hija Zuleima Chávez, de 33 años, una de las víctimas del accidente ocurrido en el suroeste de Houston. El vehículo lleno de indocumentados se volcó tras una persecución policíaca. Dicen que todos eran hondureños y guatemaltecos, nomás ella era salvadoreña. El consulado del Salvador en Houston le dio la noticia. Y entonces él me dijo, señora, lamentablemente ella me dio esa noticia que... Ay, no quiero ni acordarme. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Aquí, señor. ¿Sola? Solita. ¿Y qué hizo? Nada, pues nomás me senté a llorar, no tenía más nada que hacer. Por el número telefónico que traía Zuleima escondido dentro de la ropa, pudieron localizar a la familia en Los Ángeles. Yo le supliqué tanto a ella que trajera ese número, como usted no lo creería. Ella me decía, ¿para qué, mami? Yo me puedo tu número. Y yo siempre le decía, llévate mi número por cualquier cosa, llévate, sin saber que eso va a ser lo único que... El costo de la funeraria va a ser de $3,200, ¿verdad? Entonces hemos ayudado a recaudar con la solidaridad de todos los salvadoreños aquí que vienen día a día y ya se ha logrado recaudar una parte, no todo. El deseo de huir de la violencia en su país ya cobró la vida de uno de los 6 hijos de Verónica hace 2 años. Ahora le vuelve a pasar factura al perder a otro, contrastando con el arrepentimiento. Uno lo hace por buscar una mejoría para sus hijos. Verónica Valencia comienza su día aquí en Tercera y Kenmore, en el sur de California. Vende desayunos para el que pasa y se lo compra. La diferencia es que a partir de hoy tendrá que vivir por siempre con el luto por su hija. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV.
El luto por su hija y además la dificultad de no poder hacer nada, como la misma madre lo dijo. Es el resultado de vivir en las sombras. Hacemos una pausa, pero más adelante, contrabandistas vinculados a Rusia ofrecen material nuclear al Estado Islámico para que realice sus ataques terroristas en el mundo. Además, un niño yihadista amenaza con degollar al presidente Obama por declararle la guerra a ISIS. Y también una operación quirúrgica le devuelve la esperanza a unos padres de ver caminar de nuevo a su pequeño hijo. Ya regresamos con esto. Las fuerzas de seguridad de Moldavia, en coordinación con el FBI, han interceptado material radioactivo por parte de contrabandistas a grupos terroristas que serían suministrados a ellos en el Medio Oriente, entre ellos al grupo ISIS. En el siguiente informe, Raúl Rodríguez nos explica lo profundamente delicado que sería para el mundo entero y particularmente para Estados Unidos este hallazgo. Con sendos operativos, el FBI y autoridades europeas han arrestado a varios contrabandistas que pretendían vender material nuclear a terroristas, incluyendo el grupo ISIS. Las autoridades han frustrado 4 intentos similares en los que grupos extremistas habrían adquirido suficiente material radioactivo para fabricar una bomba sucia. Este último operativo se llevó a cabo en la ex República Soviética de Moldova, donde operan principalmente estas bandas gracias al floreciente mercado negro de material nuclear. Se cree que estos contrabandistas tienen vínculos con Rusia. Como sabemos, grupos como ISIS representan una seria amenaza contra Estados Unidos y esta amenaza es mayor mientras tienen acceso a material para fabricar bombas de destrucción masiva. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Y en más de este tema, en un video difundido por terroristas del Estado Islámico, ISIS, un niño yihadista amenazó con degollar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ese pequeño que usted ve allí en las imágenes. Armado con lanzacohetes, el menor insulta en repetidas ocasiones a Obama por ser un aliado de Europa y por las intervenciones militares estadounidenses que se han realizado en Siria e Irak. Increíble. Bueno, nos trasladamos ahora hasta Caracas, Venezuela, donde un tribunal ordenó la detención de varios directivos de los pocos medios de comunicación que aún quedan en ese país que no son controlados por el gobierno, que pues son básicamente La Patilla, El Nacional y El Tal Cual. Todo esto por una demanda de difamación interpuesta por el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, quien los acusa de difundir informaciones sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El oficialista también anunció que iba a demandar al diario estadounidense The Wall Street Journal y el español ABC por la misma situación, pues nosotros también reportamos esa información, así que ya veremos qué va a hacer. Hacemos una pausa, pero al regresar, tras sufrir un violento accidente de tránsito, un pequeño niño se convierte en un milagro de la medicina moderna. Les contaremos por qué. Y también acorralan al presidente de la FIFA por el escándalo de corrupción que sacudió al mundo del fútbol. Ya regresamos con más de esto. Bueno, y le siguen lloviendo los problemas a Joseph Blatter, pues el Comité de Ética de la FIFA lo suspendió por 90 días como presidente de la federación. Esta decisión se tomó luego que la justicia suiza le abriera un proceso penal en su contra por sospechas de gestión desleal y abuso de confianza el pasado 25 de septiembre. Y ahora les informo que luego de ser víctima de un accidente de tránsito en una autopista en Australia que le partió la columna vertebral provocándole una decapitación interna, un bebé de apenas 16 meses volvió a nacer prácticamente gracias a una operación que le permitió reparar la lesión. El pequeño ahora tendrá que pasar 8 semanas de terapia para volver a caminar y tener una vida normal, pero qué bueno que se pudo recuperar. Y les tengo buenas noticias para las mujeres y, bueno, ¿por qué no? También para los hombres preocupados por las arrugas. Les cuento que varios cirujanos plásticos crearon una técnica que consiste en penetrar el tejido subcutáneo de la cara con hilos, mire allí, que básicamente mantienen la piel en su lugar o más arribita cuando ya se ha caído. El tratamiento es un poco costoso, pues por cada par de hilos el paciente debe pagar unos $1,500, eso sin contar que los hilos se disuelven al año de ser colocados y también luce bastante doloroso.
Bueno, ahora les quiero comentar de Fenómeno Estudios, que es una red de contenidos en YouTube, y hoy queremos invitarlo a suscribirse para que vean los videos que están causando sensación allí. Entre ellos, mire esto. Ahí está, el sonido de Omar Ruiz, el quesito, a quien Pepe Garza ve como una posible promesa del espectáculo. También lo invitamos a que vea Llámame Mayeli con Elisa Beristain, personificando a la esposa de Lupillo. Y además también van a encontrar por allí a Aldaza cantando Más que clavado contigo. Todo esto allí en Fenómenos Estudio. Y ayer en Rica Famosa Latina vimos la fuerte discusión que sostuvieron Niurka y Victoria. Hoy veremos cómo termina esa pelea y que pondrá contra la pareja Lucelva Mansur, que es amiga de ambas. Vamos a ver quién gana. No se lo pierda esta noche a las 7:06 Centro por Estrella TV. Bueno, ya antes de despedirme no quiero dejar de hacerlo sin recordarle que puede visitar nuestro sitio web en el enlace www.estrellatv.com y que también puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Hasta mañana.